Bueno, ustedes lo han escuchado, interlocutores tanto del oficialismo como del masismo, o también de la oposición en este caso, hablando con relación a lo que dijo hoy Almagro. Pero ha causado evidentemente una desilusión en la oposición. Marcelo, ¿cómo estás? Miriam, qué gusto, bienvenido. Un privilegio de verdad estar contigo en Hora 23. Además. Para que podamos además desmenuzar lo que ha pasado. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, lo que hemos presenciado es sin duda alguna la expresión más nítida, más pura del pragmatismo político, ¿no? El señor Almagro, que ha tenido una posición en los últimos años, cuando ha ejercido la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, ha sido muy taxativo con ciertos temas. Uno de ellos, Venezuela, sí. Que creo que ha sido una obsesión de Almagro. Y aquello le ha provocado que lo voten incluso de su partido. Así es. Y el segundo tema, creo que de alguna manera ha sido también la vigilancia de que el efecto venezolano no se replique en otros países. Y esto lo ha llevado a ser en algunas circunstancias incluso duro con el régimen del presidente Morales. Pero el señor Almagro necesita los votos de Bolivia. Hay algo muy interesante. La Organización de Estados Americanos y toda organización internacional es muy obediente a los temas gubernamentales. Porque son los gobiernos al final quienes los eligen. El señor Almagro no va a ir a una votación popular, no va a ir a un régimen de plebiscito, no. Va a ser propuesto por cancilleres que pertenecen a determinados gobiernos. Y por lo tanto lo que él necesita ahora con mucha primacía, porque además que me parece que ha hecho los números necesarios, es el voto del gobierno boliviano para que pueda ser reelecto como secretario general de la Organización de Estados Americanos. En su primera, o sea, es decir, la gestión que está ahora actualmente ha conseguido 34 de 35 votos. Debe estar queriendo conseguir lo mismo. Yo creo que sí. Incluso podría aspirar a la unanimidad, entendiendo además que ahora Venezuela ya no es parte o está todavía en un proceso de salida de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Entonces, por lo tanto, Venezuela no participa de los cónclaves de la Organización de Estados Americanos. Con lo que tú me dices, se confirma el temor de la oposición, que en días pasados ha dicho que él está viniendo a buscar votos. Más nada. Sí, pero yo creo que la oposición debería haberlo visto con mucha precisión. Al fin y al cabo, yo me acuerdo que la oposición también tuvo un revés muy importante en el momento en que se aprobó la Constitución Política del Estado. Y tú debes recordarlo muy bien, Miriam. En ese momento el secretario general era el señor Insulza, sí, de Chile. Que además fue electo secretario general con el voto boliviano. Sí. Esa todavía fue una votación mucho más pegada, más ajustada. Y lo que ha pasado nítidamente es que el señor Insulza dijo: hay que darle paso a la aprobación de la Constitución, pero que además él expresó un criterio. Es una maravillosa Constitución. Al fin y al cabo, y siendo muy pragmáticos, los secretarios generales siempre van a tratar de responder a los intereses de los gobiernos, porque son los gobiernos quienes los eligen. Por eso yo creo que el haber afincado las esperanzas y tener esta desilusión que hoy día es grandísima en la oposición, fue un error de estrategia política. Es decir, tú no puedes fijar elementos de una competencia interna, ¿no?, en variables externas. Claro, todo el mundo estaba ilusionado, por lo menos la oposición, y esto me parece hasta incluso una derrota o un criterio de derrota anticipada, ¿no? Es decir, si de fuera no nos dicen que la elección no va o que la candidatura de Evo Morales es ilegítima o algo por el estilo, nosotros no tenemos la capacidad para competir internamente. ¿Te ubicas? Por eso los ojos estaban muy, muy esperanzados afuera. Y lo hemos visto además en las actitudes erráticas de varios diputados en las últimas semanas también, que pidieron que Trump, Tuto Quiroga pidiendo que Duque intervenga. Es decir, hombre, lo que hay que hacer es prepararse para la elección y no tanto depender de los factores externos. Lo que tú dices es muy llamativo, ¿no? Fue un error de estrategia por parte de la oposición. Un nuevo error en este caso. Primero fue lo de Estados Unidos, ahora lo del señor Almagro. Y lo que dijo el señor Samuel Doria Medina, yo creo que es lo más, no sé, va acorde con todo lo que tú estás señalando, de que no pueden ellos pedir que ningún organismo internacional intervenga para solucionar un problema que solamente tiene que ser solucionado por bolivianos. Correcto. Pero además yo creo que es un tema muy difícil de haberse revertido. Si tú calculas los tiempos que tiene el CIDH y la cercanía con la elección, no hubiese podido haber un pronunciamiento, y no lo va a haber, claro, en el proceso electoral que se viene.
probablemente el CIDH se pronuncie después del proceso de elección, incluso puede ser de aquí a 8 o 10 meses o el próximo año, etcétera, etcétera, cuando indudablemente las elecciones, además por un principio de preclusión, se hayan consolidado plenamente. En ese sentido, yo creo que lo que había que hacer en la oposición era presentar una estrategia política interna capaz de hacerle frente a Evo Morales en un proceso electoral. A ver, aclara un poquito más esto. Cuando hablas de estrategia política interna, es decir, que haya un solo candidato fortalecido. Yo creo que más allá de más allá de la candidatura, yo creo que era muy importante trabajar en una propuesta alterna que te pueda dar certidumbres. Sin duda alguna, la elección que viene en octubre nos va a marcar un elemento de racionalidad en el ciudadano. En ciencia política llamamos la elección racional, el rational choice. Es decir, ¿cómo anda tu bolsillo? ¿Cómo anda la estabilidad? ¿Cómo anda tu fuente de trabajo? ¿Te vas a arriesgar a cambiar esto por algo mejor o por algo peor? ¿Eres capaz de cambiar este modelo de administración estatal de más de 13 años ¿por qué? Ahí está la pregunta. Exacto. O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que vienes? ¿Qué es lo que te ofrecen? Y más bien, lo que se debe haber preparado por mucho tiempo es una propuesta alternativa que te garantice y que te dé certezas de que el ciudadano, cuando vaya a votar a octubre, ¿verdad? Si va a optar por algo que sea diferente al MAS, va a ser por lo menos pensando que va a ser mejor y no una incertidumbre. Claro, por eso el MAS dice que hoy en día a ellos les toca mostrar todos los productos y el fruto que tiene de todos estos años. Esa va a ser la campaña. Esa va a ser la característica central de la campaña. Decirte, miren, nosotros hemos hecho esto, probablemente tenemos que mejorar estos elementos, no creo que los muestre de manera frontal, aunque las señales que hoy día el MAS te está dando de lucha contra la corrupción es también un elemento que te apunta a decir, señores, estamos dispuestos, sabemos que esta ha sido una falencia de nuestra gestión gubernamental y ahora estamos dispuestos a acabar con este flagelo. Es un mensaje también muy importante. Lo que pasa es de que ahora el MAS te va a decir, esto hemos hecho, ¿no? ¿Y ellos qué tienen? ¿Qué tienen? Y claro, cuando tú ves líderes timoratos, líderes que no están inmiscuidos en los temas nacionales de agenda importante, hidrocarburos, el tema salarial, el tema de crecimiento económico, el tema de empleo, el tema de redistribución de recursos, si hay una nueva fórmula, etcétera, y más bien te dicen que van a continuar haciendo lo mismo, entonces obviamente no hay una alternativa visible eficaz. Claro, tiene que ser para mejorar. Claro, esa es la idea, pero por lo menos que existe una alternativa. ¿Y tú no ves ninguna alternativa en ninguno de los candidatos de la oposición? Mira, lo que pasa es de que, yo creo que hay 3 elementos fundamentales, ¿no? El primero es el plantear eso, un ambiente de certidumbre. Tú cuando vayas a votar tengas certeza por lo cual estás votando. Y ahorita ninguno de los candidatos de oposición te ha mostrado eso. El presidente Morales tiene la gestión por detrás y eso te lo puede mostrar y te lo va a mostrar constantemente. El segundo elemento es que después de tantos años de la presencia de un liderazgo tan fuerte e imponente como fue el liderazgo de Morales, no encuentras, ¿no?, al frente otro liderazgo. Alguien dirá, pero no es cuestión de liderazgo, no es cuestión de caudillismo. Un ratito. No vas a pedirle a una sociedad que de repente, que ha estado acostumbrada a una figura de liderazgo por tantos años, vire a, yo qué sé, alguien que sea mucho más concertador y demás. Te va a pedir un líder de las mismas características. Dime tú al frente si en la oposición encuentras a alguien que te haya planteado o se haya mostrado hasta ahora como un líder, aunque sea con características diferentes, pero al fin que tenga los elementos de liderazgo con Morales. Bueno, todos están hablando acerca del 21F y creo que esa es la bandera con la que piensan llegar hasta las elecciones, ¿no es cierto? No sé hasta qué punto, tú mismo lo estás diciendo, error de estrategia. Lo que pasa, Miriam, y siempre lo dijimos acá algún momento, el 21 de febrero no era un fin en sí mismo. Nunca pudo haber sido un fin en sí mismo. Es decir, el 21 de febrero no era un elemento como para ir a competir en una elección. El 21 de febrero no era en sí mismo un proyecto político. El 21 de febrero debió haber sido el inicio, debió haber sido la base para la construcción de un proyecto político.
para que en base a un discurso se pueda articular una propuesta política, una candidatura política. Lo que tú tienes ahora es de que cuando les preguntas a los líderes de oposición, a ver, ¿qué es lo primero que usted va a hacer? Defender el 21F. El 21F en sí mismo no es un proyecto político. La gente quiere escuchar otras cosas. Quiere escuchar a un candidato de oposición decir, señores, yo lo voy a hacer mejor en el sector de hidrocarburos. Y si el gobierno ha tenido ganancias e ingresos de esta manera, conmigo y con mi programa va a haber más ganancias. Yo voy a generar este tipo de empleo. Voy a estimular el aparato productivo de esta otra manera. Ese es el debate ausente. Ese es el debate que no hay. Y ese debate no puede ser tapado por el 21 de febrero únicamente. Bueno, ¿qué va a pasar mañana en Chimoré? Bueno, vamos a tener una masiva concentración, sin duda alguna. El MAS nos va a demostrar nuevamente que tiene un aparato corporativo muy importante, que tiene un voto duro, muy sólido, ¿no? Y yo creo que es el inicio de una pulseta política donde el MAS va a tratar de agrandar la idea de ir a carro ganador. Este es otro elemento electoral muy importante que ya lo vamos a empezar a ver. Las últimas encuestas nos dicen que ya hay una diferencia del presidente Morales, dependiendo de la encuesta, más o menos entre 5 y 4% en relación a Mesa. Algunas le dan más incluso, ¿no? 5, 6%. ¿Qué serían los dos candidatos, digamos, más llamativos en este momento? Y yo no creo que existan más. Yo creo que sí, realmente ninguno otro más. Yo creo que Ortiz va a repetir la votación de Doria Medina en su momento con Unidad Nacional. Víctor Cárdenas. Yo los veo muy poco atractivos, porque no creo que el voto opositor se disperse tanto. Yo creo que el voto opositor se va a concentrar en Mesa y va a tener indudablemente, gracias al aparato político que tiene los demócratas, un importante rédito en Ortiz. Pero Ortiz no va a pasar el 10%, le va a pasar lo mismo que le pasó a Tuto con el Partido Demócrata Cristiano, lo que te decía Samuel Doria Medina, es decir, siempre va a haber un tercero, pero el tercero va a estar muy lejano a los dos primeros. Miriam, si tú revisas la historia electoral del país en los últimos años, más del 85% del electorado ha concentrado su voto en dos opciones políticas, ¿no? Sí. Claro, lo que podría ser interesante esta elección es de que hay una pequeña deflación de la expectativa electoral del MAS. Eso significa que probablemente esa deflación vaya a uno de los candidatos de oposición, en este caso Mesa, que es el que le está siguiendo en el tema de las encuestas. Pero como van las cosas, ¿no? Pareciera que Evo Morales está empezando a ganar otra vez su espacio, su terreno, ¿no? Y lo que nos va a hacer y nos va a demostrar, creo que desde mañana va a empezar a hacerlo, es de que indudablemente su estructura, su aparato, su apoyo es mucho más fuerte que el del otro candidato. Y eso va a inducir al electorado a que vaya a carro ganador. El electorado es muy pragmático. Eso quiero que me expliques en un ratito más, por favor. Mientras tanto te voy a mostrar algunas declaraciones en el Twitter, por ejemplo. Veamos por favor lo que dicen los políticos y obviamente también gente del oficialismo. Estamos viendo ahí el tuit en la cuenta del presidente Evo Morales que dice: agradecemos las palabras del secretario general de la OEA, Almagro, que reconoció la legalidad y legitimidad de nuestra candidatura para las elecciones. Ahora es el momento de las propuestas para que en octubre los bolivianos escojan con todas las garantías, lo que habíamos hablado, las propuestas. Siguiente, en la cuenta del ministro Héctor Arce Saconeta, saludamos la correcta posición de legalidad, legitimidad y de no discriminación asumida por el secretario general de la OEA, Almagro, sobre la candidatura del presidente Evo Morales a la presidencia de Bolivia. Trabajando juntos en democracia, construimos una nación mejor. Siguiente, por favor, en la cuenta del expresidente Carlos Mesa Gisbert. Contradicciones vergonzosas de Almagro. Ayer decía que Evo debe respetar el 21F y hoy habla de discriminación contra el candidato ilegal. El secretario general de la OEA se volvió funcional a este gobierno autoritario que maltrata nuestra democracia. Adriana Salvatierra en su cuenta dice: somos muy respetuosos de las declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y saludamos que la Organización de Estados Americanos garantice a través de la firma de un acuerdo el envío de observadores para las elecciones presidenciales del 20 de octubre.
Manuel Canelas, ministro de Comunicación, Almagro, decir que Evo no puede participar, eso sería discriminatorio, recordando lo que dijo justamente el secretario general de la OEA. Don Samuel Doria Medina, indignación ciudadana ante el yunquerío de Almagro y el agravio que hizo al 21F. Activistas se hicieron sentir reafirmando su lucha por la no reelección. A las calles de nuevo corearon, la lucha sigue, unidad 2019, no más. Ernesto Suárez, señor Almagro, hace 1 año y 8 meses usted le pidió a Evo Morales que respete el resultado del 21F. ¿Por qué cambió? Uno nunca debe perder la coherencia, señor Almagro. Y tenemos el último en la cuenta del expresidente Jaime Paz Zamora, señor Almagro. Su presencia en Bolivia es rechazada por una inmensa mayoría de bolivianos que votamos el 21F y exigimos su cumplimiento. Pídale al presidente Evo Morales el apoyo para su reelección en la OEA y por respeto a los valores democráticos de mi país, váyase. Creo que ha sido el tweet más duro, ¿no? No, sin duda alguna Jaime Paz Zamora va a empezar a subir perfil siendo rudo. Y eso es lo que van a hacer los candidatos chiquitos, a ver. Miriam. Van a empezar a llamar la atención. Exacto. 1, indecisos, porque ya vamos a ir terminando. ¿Qué va a pasar con los indecisos? ¿Va a alcanzar el MAS los 2 tercios? A ver, es muy pronto, yo sé que es muy pronto para decir, pero... Pronto. Yo creo que tenemos todavía, habrá que ver qué es lo que pasa con las candidaturas de oposición, principalmente con la candidatura de Carlos Mesa. Esa es nuestra gran interrogante. El MAS ya sabemos que tiene un proyecto, tiene un programa, tiene un candidato, lo tiene desde hace mucho tiempo y sabemos lo que nos va a decir. Lo que no sabemos todavía es lo que va a ser la campaña política de Carlos Mesa. Va a ser una campaña 3-4, lo que se llama una campaña de 3 meses únicamente. ¿Qué es lo que va a sacar bajo la manga? ¿Va a subir el perfil de liderazgo? ¿No lo va a subir? ¿Va a lanzar propuestas? ¿Va a ser más duro, más radical, menos radical? ¿Va a irse mucho más al centro? Es todo una incógnita. Lo peor sería que las cosas sigan como siguen para Mesa, porque su candidatura empieza a perder, a desinflarse de poco, ¿no? Ese es el elemento central, esa es la gran duda que va a haber en los próximos meses. Las demás candidaturas, como te digo, la de Ortiz me parece interesante en el sentido que tiene un buen aparato, pero no va a trascender, no va a quitarle el segundo lugar a Mesa. Y las otras van a empezar a llamar la atención. Armemos a estos, armemos a las mujeres, que vaya a ser, o sea que... acciones que de alguna manera traten de decir, hey, un ratito, yo existo como candidato, ¿no? Mírenme aquí, yo soy también candidato, a ver si puede alguno votar por mí. Esa es una de las ideas centrales. Gracias, Marcelo, por haber venido. Yo creo que a partir de mañana se calienta justamente el panorama electoral en el país y tendremos mucho tiempo para seguir analizando lo que vaya a pasar. Gracias por venir. Un privilegio para mí, de verdad. Para mí un honor, de verdad. Por